Bueno, bienvenidos todos a esta la tercera clase del curso. La semana anterior por un problema no pudimos tener la sesión, así que continuamos esta semana con el contenido de la semana 3. Disculpen acá. Listo. La primera semana estuvimos viendo un poco acerca de las ideas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos gráficos? Un poco la idea de que hacer un gráfico es traducir de datos a un dibujo. La semana 2 estuvimos viendo, bueno, cuáles son los tipos de dibujo que tenemos, ¿verdad? Barras, líneas, puntos, que tenemos diferentes tipos de gráficos de barras. Ahora vamos a irnos a el tema de las escalas. Antes conversamos que cuando yo creaba un gráfico, había un componente del proceso que se llamaba escala, que es el que se encargaba de traducir, ¿verdad? Traducir números en posiciones, traducir categorías en colores. La gran mayoría de las ocasiones en que nosotros nos enfrentamos a quiero modificar algo de mi gráfico, va a ser con las escalas con lo que vamos a tener que trabajar. Entonces vamos a ver los diferentes escenarios, algunos ejemplos de los casos más comunes, para que vayamos viendo justo qué tenemos que tocar o qué parámetros tenemos disponibles para cada uno de los casos. Entonces acá está en el documento, pero vamos a llevarnos esto al RStudio y vamos a comenzar con este primer gráfico. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un histograma que me muestra el precio, en este caso de una tabla que lo que tienen son créditos. Acá esta tabla lo que tienen son datos de créditos y por acá está el precio del crédito. Entonces, acá tenemos nuestro histograma con los precios. Perfecto. Acá en este gráfico tenemos dos escalas. Una escala en el eje y aquí vamos viendo cosas importantes. Primero tenemos una escala en el eje Y, que es un número, vemos que son números, en este caso son conteos, así que esto es continuo. Y tenemos por acá otra escala que también es continua. Pero, ¿qué son las escalas? Bueno, un ejemplo de dónde salen las escalas es siempre que yo haga un mapeo, es decir, yo acá digo que X va a representar de mis variables la que se llama precio, lo que le estoy diciendo es que quiero que traduzca esto en algo que se va a ver en el gráfico. Eso es una escala. ¿Okay? Entonces tenemos escalas de posición, de color, de tamaño, de forma. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué opciones tenemos para poder controlar cómo se comportan estas escalas. La gran mayoría de los cambios o modificaciones que queremos hacer en nuestros gráficos se pueden resolver con escalas. Entonces vamos a trabajar acá. ¿Por qué les decía que es importante identificar qué tipo es mi escala? Por ejemplo, yo quiero modificar esta escala de aquí abajo. Vamos a ver si puedo dibujar. Esta escala de aquí abajo, que es el precio, que vimos que 1 está en el eje X y 2 es continua, porque son números. Entonces, siguiendo esa lógica de que la escala que quiero modificar está en el eje X y son valores continuos, son números en realidad, vamos a acudir a una función. Veámoslo acá. Cerrar esto. Y hacemos un poquito más de espacio aquí y un poquito menos de espacio acá. Comenzamos con la palabra scale, porque lo que queremos es modificar una escala, guión bajo. ¿Cuál es el atributo que quiero modificar? El color, la forma, la transparencia, el tamaño. En este caso es X. ¿Okay? Scale, guión bajo X, guión bajo. Ahora, ¿cuál es la función que quiero aplicar eh, sobre esa escala? Bueno, en este caso, quiero aplicar continuous, que es la que me va a dejar hacerle cambios a mi variable cuando son números.
Desde ahí es de donde sale esta función. ¿Ok? Scale, va a ser una muletilla para todos. Todas las escalas comienzan con scale. Después, ¿qué es lo que quiero modificar? En este caso es el eje X, así que escribo una X. ¿Y esto de qué tipo es? Puede ser un número, una categoría, una fecha. Podría ser un color, podría ser un tamaño, transparencia. Bueno, acá colocamos los valores. Ahora, dentro de acá nos vamos a tener los parámetros que me van a dejar controlar cómo se muestran los datos. Entonces, vamos a venirnos acá a los ejemplos. ¿Y qué es? Vamos a ver los tres acá y después vamos a ver el código. Entonces, acá tenemos el original. Después, un cambio muy común es, tengo números muy grandes con un formato que no es el que yo necesito. Así que necesito convertir este formato a, por ejemplo, valores separados por coma. Es decir, en lugar de 9000 todo pegado, en el separador de los miles voy a colocar una coma. Otra cosa es, por ejemplo, estoy hablando de dinero, entonces necesito poner esto en dólares. Esa puede ser una opción. O, no sé, en nuestro caso, tenemos un caso muy particular, por ejemplo, no hay una función que sirva para poner dinero en colones, pero nosotros podemos especificarle cómo queremos que formatee. Entonces, el primer desafío es ese. El texto no está como nosotros queremos y necesitamos darle formato. Así que vamos a darle formato al texto a través de un parámetro que es label. Colocamos aquí label. Y a label le vamos a pasar una función que se encargue de darle formato a mi texto. Hay bastantes de estas funciones que vienen del paquete Scales y todas comienzan con format, no, perdón, terminan en format, siempre lo coloco al revés. Por ejemplo, en este caso yo quiero que los miles estén separados por coma, así que coloco coma, format, corremos esto y vemos la diferencia. Antes acá aparece, no sé si ese tamaño los deja ver bien, pero antes acá aparecía, vamos a marcarlo aquí, aparece los miles sin ningún divisor y después de que aplicamos la función, ahora la coma se encarga de dividir los miles. Esto va a ser súper útil cuando tenemos datos muy grandes, ¿ok? Porque necesitamos que se puedan leer. Normalmente cuando tenemos números muy grandes, por defecto lo ponen en notación científica, es muy incómodo de leer. Bueno, esta es la forma en la que controlamos cómo queremos que se imprima. Ahora, que yo no tengo, que yo sé que esto es una moneda, por ejemplo, nos guste o no, la gran mayoría de las veces está expresado en dólares. Entonces podemos colocar dólar format. Ponemos esto y él le va a agregar el separador de comas y además el símbolo de dólar. Digamos que símbolo de dólar, símbolo de pesos o lo que queramos. Ahora, si necesitamos que sea una unidad específica, podemos decirle aquí, por ejemplo, coma format y pasarle algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, yo le quiero colocar un prefijo y aquí vamos a ver cómo saco eh, el signo de colones en ese teclado. ¿Se podrá sacar? No, no lo voy a intentar, lo voy a copiar desde aquí. Ok, yo quiero colocarle ese prefijo. Entonces ven, ahora tengo acá abajo el signo de colores, de colones. No sé si me pueden confirmar, porfa, en el chat, si esto lo pueden ver bien o está muy pequeñito. Acá abajo. Ok, perfecto. Acá nos hacen una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos, dice Jennifer, agregar decimales o quitar decimales? En este caso, la coma representa los miles, pero puede que yo acá tenga números que tengan decimales y yo quiera que todos tengan la misma cantidad, para que quede un poco más normalizado. Entonces, hay un parámetro de casi todas estas funciones que es accuracy. Por ejemplo, si yo le coloco un 1,
Eso quiere decir que mis números no van a tener decimales, ven que se quedan igual. Si por ejemplo yo coloco 0.1, estoy diciendo que todos tienen que tener mínimo un decimal, aunque ese decimal sea un 0. Si acá coloco 0,01, voy a obligar a que todos tengan mínimo dos decimales. ¿Ok? Si mis datos ya tienen decimales y yo le coloco aquí un 1, él le va a aplicar un redondeo para que queden sin decimales. Que normalmente es el redondeo clásico, que es eh, punto 5, se lo redondea, de punto 5 se redondea para arriba o para abajo. Perfecto. Entonces, si tenemos números, normalmente tenemos ese primera, cómo queremos que se formatee el texto antes de imprimirse. Para que esto se vea mejor, voy a subirle a esto el tamaño. Creo que así, eso tuve que haber hecho esto desde el principio, para que lo pienso. 16. Ok, ahí lo podemos ver todos mejor. Ahora, ¿qué otra cosa puedo yo necesitar controlar de mi gráfico? No solamente cómo se muestran estas etiquetas, por ejemplo, que yo acá quiero, vamos a ver, que aquí borré una P, es prefix. Ok. Aquí yo quiero que controlar cómo se hacen estos cortes, que es la segunda cosa que vamos a ver para cuando estamos trabajando con números. Para eso tenemos un valor o un parámetro que se llama breaks, que es justo donde están esos cortes. Y hay muchas formas diferentes de hacer esos cortes. Una que es quizá la que más vamos a usar, que es breaks pretty, a la que yo le voy a pasar la cantidad de cortes que yo quiero y él va a calcular o intentar calcular cómo hacer para darme más o menos esa cantidad de cortes. Este no es muy estricto con la cantidad de cortes que da, pero va a intentar que sean como mínimo estos. No exactamente n, pero como mínimo n. Entonces, por ejemplo, acá ven que en realidad me hizo 6, no 5. ¿Ok? Entonces, este lo que busca es que los cortes sean números fáciles de manejar. Por ejemplo, ¿qué números son fáciles de manejar? Los números cerrados, los números que terminan en 75, los números que terminan en 25, en 50. Por ejemplo, algo que 739 no queda tan bien, mejor 750. ¿Ves? Justo a eso se refiere con que sean números bonitos. Nosotros le damos acá la cantidad y él va a hacer los cortes. Ahora, puede que yo no quiero decir la cantidad, puede que yo quiera decir el ancho, es decir, qué tanto espacio quiero que haya en un corte y el que sigue. Acá estamos hablando de dinero, entonces puede que a mí me sirva que sean $1000, ¿verdad? O 1000 colones, como está puesto ahí. Entonces vamos a usar la función breaks width, que es ancho. Vamos a ponerle aquí que el ancho va a ser igual a 1000. Eso quiere decir que me va a hacer cortes cada 1000. ¿Que es demasiado? Sí, los cortes cada 2000. Quedaría así. Cortes cada 5000. Quedaría así. ¿Ok? Entonces acá controlo cómo se imprime. Por ejemplo, aquí, no sé, yo quiero que esto sea, eh, o no quiero que sea el prefijo. Como si yo quiero agregarle más bien es un sufijo. Entonces aquí pongo suffix USD. Tengo aquí un espacio en blanco para que no quede tan feo. Ok. O acá le pongo CRC, que serían colones de Costa Rica. Entonces, con esto controlo cómo se imprime el texto y con este controlo cómo quiero que sean los cortes. Hay otra función que a mí en lo particular me gusta mucho, que es breaks extended. A este también le decimos la cantidad y él va a hacer el cálculo de cuántos cortes hay que hacer, pero el algoritmo que hace ese cálculo en la mayoría de los casos me parece que funciona mejor que, por ejemplo, Pretty,
el otro, breaks pretty. Por ejemplo, ven, este lo hace 0, 2500. Acá yo le pedí 6, pero él me hizo solamente 5. Y, por ejemplo, si aquí le colocamos pretty, ven, yo creo que sí funciona mejor este. Al menos a mí la mayoría de las veces me gusta más los cortes que me genera esta opción con Extended que con esta. Podemos probar con todas y ver cuál nos funciona mejor. Lo importante es que veamos las opciones que tenemos. Para dar formato a las etiquetas, labels, para decir cuántos cortes son, breaks. Ok. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Los leo en el chat o pueden abrir el micrófono. Por mientras tanto, yo tomo agua. Ok, perfecto. Entonces, dijimos que para cada tipo de escala o para cada tipo de dato con el que podemos hacer un gráfico, tenemos una escala diferente. Entonces, si tenemos una escala para números, tenemos una escala para categorías. En este caso estamos hablando de escalas discretas. Y en este caso los problemas que tenemos son otros. No son los problemas que vamos a tener. Voy a traerme ese código para acá. No son los problemas que vamos a tener clásicos cuando trabajamos con números. Cada tipo de dato tiene sus propios problemas. Por ejemplo, veamos este de acá. Ahora resulta que aquí en el eje X, vamos a ver si Zoom me deja abrir la herramienta de colorear. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí ya. Ahora acá en el eje X tengo categorías, ¿verdad? Que esto podría ser una variable categórica, puede ser nominal o ordinal, podrían ser una variable discreta, no sé, de códigos, puede ser cualquier cosa. El asunto es que no estamos ante una variable continua. Esa es la idea. Entonces, ¿qué problemas o qué desafíos puedo tener yo acá? Uno puede ser, no me gustan estas etiquetas. Hembra, macho, NA, no sé, no me terminan de encantar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sé que eso lo dibujó una escala. Así que, scale, lo que quiero modificar es el eje X. ¿Y esta variable es continua? No, resulta que esta es discreta. Llamo a esta función. Agregamos aquí el más para no dejarlo botado y entramos a la función. Por ejemplo, acá tenemos también labels. Y le podemos especificar cuáles son las categorías que queremos. Por ejemplo, H, M, y aquí desconocido. ¿Ok? Entonces ahora reemplazamos las categorías que estaban por H, M y desconocido. ¿Ok? No hace falta que... Y una cosa importante, ven que lo estamos cambiando solamente acá. Acá sigue como está original. Porque esto es otra escala que tendremos que modificar por aparte. Pero significa que no tiene que quedar en mi gráfico necesariamente como ya venía en la tabla. Yo puedo cambiar desde acá a mano el cómo quiero que aparezcan los datos. Por ahí. Yo no quiero que aparezcan de esta forma, sino quiero que aparezcan de esta forma. Pero esto es muy tedioso, sobre todo si tenemos muchos, escribirlos puede que no sea lo que nosotros andamos buscando. Puede que yo lo que necesite es aplicar alguna transformación. Por ejemplo, acá esto viene todo en minúscula. A lo mejor a mí no me gusta. Entonces yo lo que puedo hacer es pasarle una función que se va a encargar de convertir todo en mayúscula. Por ejemplo, en R tenemos str to upper que agarra un texto y lo pasa todo a mayúscula. Ah, no, más bien mi problema es que en mi texto venía todo en mayúscula. Yo ocupo que venga en mayúscula solo la primera letra,
la categoría para que se pueda leer un poco mejor. Usamos str to title. Ahora, solo la primera letra va a aparecer de esa forma. ¿Okay? Y entonces, lo que tengo que saber acá es que yo le puedo aplicar funciones que quiten partes del código. Ahora, esto lo podemos hacer acá y yo recomiendo hacerlo aquí cuando estamos hablando de cambios pequeños. Pasar a mayúscula, pasar a minúscula, borrar alguna parte muy pequeñita. Si esto ya se convierte en una limpieza muy extensa, lo ideal sería hacerla antes del gráfico y que los datos ya estén limpios a la hora de graficar. Pero esto lo podemos usar cuando tenemos que hacer cambios pequeños. Sí, adelante, Jennifer. Profe, ahí ese slash X que tiene al inicio. Ajá, eso. Eso es porque va a cambiar, no va a cambiar todo el eje, sino solo como los nombres o algo así, ¿o no? O sea, porque Mm, esa se usa ahí. Muy buena pregunta. Acá lo que pasa es que a labels le podemos pasar o el texto o una función que cambia los textos. Entonces, esta sería la forma de definir una función. O tal vez también se puede hacer así. ¿Ok? Pero en términos de hacerlo más corto, no lo puede declarar de esta forma. Acá, de todo esto que está aquí, lo único que importa realmente es esta palabra de aquí, que es la que yo voy a tener que cambiar por otra. Por ejemplo, si yo quiero que todo esto sea minúscula, str tu logo, y que el resto se conserva, como si fuera una plantilla. str, por ejemplo, que yo quiero abreviar esto. Entonces, puedo usar una función que yo sé que calcula las abreviaciones y se la aplico a esa etiqueta. Pero tanto esta parte de acá como esto de aquí casi se van a mantener como una plantilla siempre. Ok. Profe, pero perdón, disculpe, es que es porque es un texto, digamos, es eso. Porque si, en el anterior era diferente porque era un número, ¿verdad? Ah, Que se pone correcto. así. Ok, Ajá, ok. exactamente. Sí. Aunque la definición en realidad sería porque acá, en este caso, por ejemplo, esta función coma format está pensada ya para trabajar acá. Entonces me devuelve exactamente lo que yo ocupo. Acá no. Entonces por eso es que usamos esa sintaxis. Pero va a depender de cada caso. Si uso funciones del paquete scale, no hace falta hacer esto. Si son de otros paquetes, como en este caso, que no es del paquete scales, es muy probable que tenga que pasarlo de esta forma. Perfecto. Ok, ¿qué otra cosa puede que no nos guste? El orden. Puede que no nos guste este orden de acá. Porque si nosotros no le decimos lo contrario, nos va a decir que lo va a colocar en orden alfabético. Por eso es que acá aparece H, M y N de último. Si yo quiero darle a mano el orden, puedo hacerlo de esta forma. Puedo colocar limits, va a ser igual, y le paso un vector con el orden. Por ejemplo, yo quiero que NA sea el primero, después de eso sigue, por ejemplo, macho, y acá queda hembra, para darle la vuelta. ¿Ok? Porque puede que haya alguna categoría que no es la más grande, pero tal vez para lo que yo quiero mostrar me sirve que esté de primero, o me sirve que esté de último. Entonces yo aquí también puedo darle a mano cuál es el orden que quiero que siga. ¿Ok? Porque si mi variable no es ordinal, por ejemplo, no son rangos, no son intervalos, no es una escala de Likert o algo similar, él lo que me va a seguir es un orden alfabético. Y puede que no me sirva, puede que no siempre sea lo que yo necesito. Entonces, con limits le podemos especificar el orden que queremos que tenga. Perfecto. Acá. Ok, entonces tenemos escalas para cuando trabajamos con números, escalas para cuando trabajamos con textos o con etiquetas.
¿Qué sigue? ¿Qué pasa con los colores? Que los colores son quizá el que más dudas da a veces. Vamos a hacer esto acá y aquí pongámosle 6 veis es igual a 14. Ok. Tenemos este gráfico en donde usamos el color para diferenciar los diferentes tipos de especies de pingüino. ¿Ok? En este dataset de pingüinos que habíamos trabajado antes. Ahora, hay diferentes escenarios en los que yo uso el color. Yo puedo perfectamente dejar este gráfico así. Ahora, puede que no me guste, simplemente. Puede que no puedo porque resulta que en donde voy a poner el gráfico me piden, no sé, que sea rojo WAC. Bueno, acá los que están de Costa Rica es un banco que hay acá. No, ven, para los que están en Uruguay es un banco que hay aquí. Es rojo WAC o tiene que tener los colores de verde Liberación Nacional, no sé. No puede ser como yo quiera, ya tengo unos colores que tengo que seguir. Entonces, hay un criterio específico para el color. Entonces vamos a ver cómo modifico el color. Hay una duda que hay siempre respecto a esto. ¿Qué uso? ¿Color o fill? Porque veo que a veces usan uno, a veces usan otro y me enredo. Es normal. Cuando yo trabaje con líneas y con puntos, uso color. Cuando trabajo con cualquier otra cosa, uso fill. La lógica que hay detrás de eso es que color es para los objetos que son unidimensionales. Las líneas y los puntos. Si yo tengo un objeto de más de una dimensión, por ejemplo una barra que es en realidad un rectángulo, yo lo que hago es rellenarlo con color, entonces uso fill. Esa es un poco la lógica que quizá detrás. Medio confusa, yo sé. Pero dejémoslo así. Puntos y líneas usamos color. Cualquier otra cosa usamos fill. Entonces acá es un gráfico de puntos, así que usamos color. Para decir que el color va a ser la especie. Así que cuando yo vaya a modificar algo, ¿qué voy a hacer? Scale, guión bajo, dependiendo de cuál sea el caso, voy a poner color o fill. En este caso voy a poner color. Y tengo diferentes opciones. Una puede ser usar una paleta de color que ya alguien más diseñó. Por ejemplo, aquí tenemos un montón. Por ejemplo, puede ser Brewer, que es una muy conocida. Y aquí le puedo decir el nombre de la paleta de color que quiero usar. Set 1, por ejemplo, me va a crear este gráfico de acá. Que ven que se parece un poco al que ya teníamos, solo que tal vez los colores tienen más contraste. O por ejemplo, podemos tener aquí set 2, set 3. Si yo quiero ver todas las paletas de color del paquete Brewer, puedo escribir acá arc color Brewer display all. Y aquí me las va a mostrar. Por ejemplo, las que estamos usando son estas de aquí, set 1, set 2, pastel 1, pastel 2, dark 2, accent. Estas de acá son las que me servían para variables categóricas, variables numéricas. Esto es para variables divergentes. Son, por ejemplo, cuando yo tengo un punto medio, una variable de tipo intervalo, que por ejemplo el cero significa algo en la medición, como la temperatura o creo que es la que siempre usa ejemplo. Entonces me sirve que aquí el blanco me dé la idea de este cero y tener como dos escalas de color juntas. Entonces acá coloco el nombre. Por ejemplo, quedémonos con palette 1, no, con set 1. Listo. Pero resulta que si yo, por ejemplo, abro aquí mi simulador, vamos a ver si esto me deja escribir. ¿Ok? Si abrimos este simulador que, por ejemplo, nos deja ver diferentes espectros para personas daltónicas, nos damos cuenta de que, aunque se pueden diferenciar por el tono, automáticamente estos dos colores se hacen muy parecidos. No sé ustedes qué tal lo ven. Acá, este sigue viéndose más oscuro que este, pero los colores pasan a parecerse bastante. Por ejemplo, pasémoslo a otro tipo. En este no se ve tan mal.
En este se parecen más todavía, yo creo. Y en este sí se logran diferenciar bien. De hecho, el más común de todos es este el primero. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que yo estoy diseñando algo que después va a terminar usándose en algo, no sé, de carácter público, me debería interesar que esa paleta de colores sea accesible para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, un paquete que a mí me encanta es Gigi Okabe Ito. Estos son dos investigadores japoneses que especializan específicamente en ese tema. Entonces, aquí colocamos Scale, Color, Okabe Ito. ¿Ok? Tenemos estos colores. Y uno dirá, mira, estos colores a mí no me gustan. Bueno, es muy difícil en realidad encontrar una paleta que cumpla con todo, con criterio de ser bonita, con criterio de ser funcional, de que se pueda ver bien en cualquier dispositivo, pero vemos que esta paleta de color se ve, los colores se pueden distinguir entre ellos perfectamente en cualquiera de los espectros de daltonismo, excepto en uno que sería muy raro, que es, si yo voy a imprimir esto monocromático, aún así se logra diferenciar un poquito, pero no tan bien. Pero esa es la idea. La idea no es que se vea bien en todos, sino que los colores se puedan diferenciar sin problema. Entonces acá podemos diferenciar los tres grupos sin problema. Acá también, acá también, acá también. Entonces si yo no quiero estar batallando, puedo usar esta paleta de color que sabemos que es segura. ¿Okay? Además tiene otras cosas, por ejemplo, que es segura para impresión. Quiere decir que estos colores cuando se impriman, lo más probable es que la impresión se va a ver igual en la versión digital. Eh, que si se ve desde un dispositivo móvil muy viejito, se va a ver igual el color que en que una computadora de una pantalla, de una laptop, por ejemplo. Entonces, pues es que este paquete me gusta tanto, nos podemos despreocupar y simplemente usamos este. Problema, tiene muy poquitos colores, creo que tiene como 5 colores nada más, porque es muy difícil realmente encontrar colores que sean, que cumplan con todas esas características y que se funcionen bien juntos. Entonces, si tengo más de 5 colores en mi gráfico, esta paleta no me va a servir, pero yo siempre la recomiendo un montón. Ahora, llega el caso en el que no es como yo quiera, sino es como alguien dice. O yo tengo unos colores que quiero usar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Scale Color manual. Y acá lo que voy a hacer es pasarle específicamente los colores, values, que quiero utilizar. ¿Cómo hago para pasar los colores? Puedo hacerlo de diferentes formas. Una puede ser usando el nombre del color. Por ejemplo, aquí yo coloco rojo, verde y azul. Ahora, esto me va a dar los colores más horrorosos de la vida. Porque cuando yo le pido rojo, es lo que me va a dar es el rojo más rojo que mi monitor puede darme. El rojo puro, verde puro y azul puro. Esos colores son súper desagradables para la vista. Entonces, si no quiero colocar los colores por nombre, aunque hay otros nombres que podemos usar que tal vez funcionen mejor, lo que hacemos es darle el código hexadecimal del color. Una forma sencilla de hacer esto es me vengo acá y escribo color picker. Este no tiene, vamos a buscar en Google. Ok, acá abajo me va a aparecer el código hexadecimal de ese color. Si no, también tenemos la opción, una página que uso bastante, que es Color Hunter, Color Hunt, perdón, en donde tenemos ya paletas de colores listas. Entonces yo aquí puedo agarrar esta, me vengo aquí y coloco el color, no sé, agarro esta. No creo que queden bien los colores, pero esto se parece demasiado. Esta y esta.
Ok. Entonces tenemos acá esos tres colores que son los que yo quiero utilizar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Vamos de nuevo. Puedo dejarlo como viene. En muchos casos me va a funcionar, pero ya vimos que esta paleta no es quizá la más amigable para personas con daltonismo, así que podemos usar alguna versión un poco más segura. Por ejemplo, la paleta o Cabellito, que son dos personas diferentes. Yo siempre que quiero una sola persona. Son los dos apellidos de los investigadores. Podemos usar esta, que ya viene todo listo. La única limitante es que son pocos colores, máximo 5 o 6. Podemos especificarle los colores colocando los hexadecimales de los colores que queremos usar. ¿Okay? Una última opción que también es bastante útil es la paleta, por ejemplo, Viridis, que ya viene también instalada. Y aquí le tengo que especificar que, por ejemplo, en este caso son categóricas, así que son variables discretas. ¿Okay? Esta igual funciona bien. A mí en particular no me encanta la combinación de colores que usan, así que me quedaría con esta en particular. Perfecto. Lo importante es que sepamos que lo podemos cambiar y que tenemos las diferentes opciones. Ok, hasta acá con este tema. ¿Preguntas? Perfecto. Vamos acá. Otros atributos que no solemos usar con tanta frecuencia, pero que son muy útiles. El tamaño. Por ejemplo, vayamos acá y hagamos un gráfico en donde usemos el tamaño. Vamos a hacerlo desde el principio. Por ejemplo, si yo me fijo en mi tabla, vamos a abrirla mejor acá, lo que tengo dimensiones de los pingüinos. Por ejemplo, alto del pico, largo del pico. Entonces, digamos que yo quiero mapear esto, alto del pico y largo del pico. Vamos a, aquí, bueno, lo tenemos acá, quitemos esto y agreguemos un geom point. Estos puntos, hagámoslos un poquito más grandes. Ok. Entonces yo tengo todos estos pingüinos. Por ejemplo, yo quiero ver qué relación tienen estas dos variables con qué tan gordo está el pingüino, ¿verdad? ¿Cuánto pesa en gramos? Pero ya se me acabaron los ejes. Entonces yo puedo usar diferentes estrategias para mapearlo. Podría usar el color y ver, por ejemplo, decir que color es igual a masa en kilogramos. Ok, eso es una forma de verlo. Veo que los pingüinos más gordos están acá. Los pingüinos más gordos más bien tienen el pico más corto, pero más largo. Los pingüinos más gordos están aquí abajo. O podría no usar el color, sino usar el tamaño. Ok, aquí tengo unos puntos más grandes que, vamos a ver acá. Ah, ok, importante, si yo coloco el size aquí, no lo puedo colocar aquí porque lo cancelo. Entonces quitamos esto, listo. Entonces vemos que tenemos pingüinos más gordos aquí abajo, ven cómo están los puntos más grandes. Ahora, este atributo no que se puede usar también, con mucha frecuencia se usa, también lo podemos controlar con escalas. Scale, en este caso no es ni X ni Y, porque X y Y son otras variables. Acá es size, entonces scale, size, y size es una variable continua, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo jugar un poco con eso. Vamos a traernos de acá. Vamos a traernos esto. Por ejemplo, ¿con qué puedo jugar? El rango de cómo voy a manejar los tamaños. Es decir,
¿Qué tan pequeño es el más pequeño y qué tan grande es el más grande? Normalmente esto lo podemos usar para, por ejemplo, yo aquí agrego 0.1. Entonces estoy como forzando un poco a que los grandes, a que se pueda notar un poco más esa diferencia, que de dónde a dónde van a jugar esos tamaños. Ahora, por ejemplo, acá en este caso en específico, creo que eso estaría bien. O este gráfico al menos creo que nos deja ver con claridad eso. Los pingüinos más gordos están aquí abajo, definitivamente se ve. Incluso podría bajarle un poquito acá, que se siga viendo y seguiría funcionando. Entonces, ¿por qué? Porque puede que la selección de tamaños que él haga automáticamente no me sirva. Pasa mucho cuando tengo diferencias muy grandes entre un rango. De que van a haber puntos extremadamente grandes y puede que yo no me sirva, que sean tan grandes, quiero hacerlos más pequeños para que quepan bien dentro del plano del gráfico. O por ejemplo, esto está interesante y viene de un libro de Alberto Cairo, se llama el autor, es español, pero creo que vive y trabaja en los Estados Unidos, que se llama Cómo mentir con gráficos. Me acuerdo que ese libro salió poquito después del primer mandato de Trump y algunos de los ejemplos son de noticias de esa época, hace rato ya, hace bastante. Les iba a decir que es un libro nuevo, pero no, simplemente no me acordaba que es de hace tanto. Em, en donde explicaba un poco acerca de eso, que cuando trabajamos con los tamaños, hay un tema acerca de que el perímetro y el área del círculo crecen en proporciones distintas. Entonces, que una forma de hacer que el tamaño sea más fiel, por decirlo de alguna manera, a la realidad es usando el área del círculo para representar el tamaño y no necesariamente el diámetro o el radio del círculo, porque crecen en proporciones distintas. Entonces, acá no vamos a notar mucho la diferencia, pero por ejemplo, cuando hablemos de temas como población, por ejemplo, que una región tiene más habitantes que otra, entre hacerlo con áreas y hacerlos con diámetro, vamos a notar la diferencia. ¿Qué? Porque ahí le vamos a dar mucha más población de la cuenta, o las diferencias se van a notar más cuando quizá no son tan altas. Entonces, esa es una opción que la verdad cuando trabajamos con tamaños vale la pena revisarlo. Y vamos a ver, esto lo podemos saltar por ahora. Ok, otro valor que no se suele usar tanto, pero que sirve un montón, las transparencias. ¿Okay? Las transparencias me sirven para muchas cosas. Me sirven ya sea que yo quiera a un punto, por ejemplo, la capa de los puntos, yo quiero darle transparencia. Esto me sirve, por ejemplo, cuando tengo muchos puntos juntos, ¿ven? Para poder ver realmente dónde se acumulan y no ver solamente una pelota gigante. Cuando tengo áreas y quiero ver qué es lo que hay detrás de un área, poder ver la otra que está atrás. O también puedo hacerlo para representar valores. Por ejemplo, imaginemos que yo no quiero usar aquí el área, el tamaño para representar qué tan gordo es un pingüino, sino alfa. Aquí a point, agreguémosle un valor para que esos puntos se vean. Entonces resulta, los puntos más sólidos, más oscuros, son los pingüinos más gordos. Entonces ven que igual estamos haciendo lo mismo, solamente que con las transparencias. Entonces ahora podemos combinar todas estas cosas de mil y un maneras, ¿verdad? Okay, perfecto. Y viene una escala que quizás la otra que vamos a usar con muchísima frecuencia, que es la escala de las fechas. La escala de las fechas es trampa, porque en realidad la escala de las fechas es una escala continua prácticamente. Debemos haberlo metido en ese grupo, pero como tiene un par de detalles, vamos a trabajarlo por aparte. Entonces vamos a hacer un gráfico sencillo, por ejemplo, este de aquí,
que de hecho ya hemos visto en la clase anterior. Y vamos a ver qué pasan con las fechas. Ok, este eje de acá, recordemos un poco lo que hemos venido haciendo. Vamos a agregarle aquí igual un tamaño un poco más grande para que podamos verlo bien. Ok, este eje de aquí abajo son las fechas. Entonces, si yo quiero modificar algo, voy a usar scale, eso siempre, guión bajo, es el eje X el que tiene las fechas, y el tipo de dato que es, así que en este caso sería date. Ok, metemos aquí un símbolo de más, y aquí tenemos bastantes parámetros para jugar. Por ejemplo, acá tengo cortes cada 2 años, 2018, salto 2020, 2022, 2024. Resulta que a mí no me gusta eso, yo quiero que salte cada año, así que le puedo colocar date breaks, y en lenguaje natural, en inglés, voy a colocarle que quiero que sea cada año. Entonces ahora resulta que los cortes son cada año, no cada 2 años. O yo quiero que sea cada 6 meses. Entonces los cortes ahora son cada 6 meses. Pero cuando pasó esto, no sé si lo notaron, cuando yo cambio cuándo son los cortes, se revela el gráfico contra mí y me dice, sí, pero ahora se lo escribo como yo quiera, no como usted dice. Y ahora me aparece toda la fecha completa. Bueno, yo no quiero que aparezca la fecha completa, yo quiero que aparezca solo el año. Entonces, hay un parámetro que es date labels que me va a permitir darle formato a esto. Ahora, voy a irme a un documento que sigo buscando desde que estaba en la universidad. No es el documento más bonito del mundo, de hecho es muy feo, pero no sé, le tengo, lo voy a dejar aquí en el chat por si alguien lo quiere buscar. Le tengo cariño, ojalá que nunca lo quiten en internet. Bueno, cuando trabajamos con fechas, hay un estándar de cómo nos referimos en el estándar POSIT de fechas, no importa qué es eso, ¿ok? Lo importante que quiero que sepan es, para trabajar con fechas hay una nomenclatura que se usa para referirnos a los elementos de la fecha, ya sea el mes, el año, el día, si es AM o es PM, el uso horario, lo que sea. Entonces, es esta nomenclatura de acá la que vamos a utilizar para darle formato a nuestras fechas. Por ejemplo, si yo aquí quiero que solamente se muestre el año en el estándar POSIX, el año se representa con el símbolo de porcentaje y una Y mayúscula. Así que si yo corro esto, ahora solamente aparecen los años. ¿Ven? Acá me aparece el año duplicado porque elige cada 6 meses, así que digámosle que cada año. Listo. ¿Ok? Ahora, resulta que yo sí quiero que sea cada 6 meses. Entonces, le voy a agregar el año y le voy a agregar el mes. Por ejemplo, si yo quiero agregarle el nombre del mes, el valor que voy a colocar es símbolo de porcentaje, B mayúscula, para tener el nombre del mes completo. Ahí veo que queda medio feo. Puedo colocarle B minúscula para más bien tener la abreviación. Veo que sigue quedando medio extraño, así que puedo agregarle, por ejemplo, un salto de línea entre uno y el otro. Y no me encanta cómo se ve, pero al menos se ve un poquito mejor que antes. Digámosle que sea esto cada... Simplemente estamos probando cada 6 meses. Aquí le estoy diciendo que quiero que muestre el año, un salto de línea, es decir, en el siguiente renglón, el nombre del mes. Ok. Déjenme reiniciar esta sesión para mostrarles algo. Ok, listo, ahora sí. Si yo, por ejemplo, acá no muestro la abreviatura, sino que muestro el nombre completo del mes, me voy a dar cuenta de algo, y es que R, por defecto, me va a mostrar los meses en inglés. Esto es bastante problemático
Y si yo estoy haciendo un reporte o un documento que voy a publicar en un contexto en donde todo se habla en español, que los nombres de los meses estén en inglés es medio extraño. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Bueno, tengo que especificarle a mi computadora que quiero que trabaje con fechas en español. Esto lo voy a necesitar no solo para poder mostrar las fechas en español, sino también cuando esté leyendo archivos, poder leer correctamente fechas que estén en español. Entonces, acá le estoy diciendo, esta es la instrucción que en Mac va a obligar a la computadora a trabajar en español. Corremos esto, así que ahora, perfecto, me parece septiembre y marzo. Ahora, esto de acá está medio feo, la verdad está bien feo. Puede que yo no quiera tener que aprenderme todo ese sistema POSIX y todas las abreviaturas, puede que lo quiera hacer más sencillo. Bueno, hay funciones que no le vamos a pasar a date labels, sino a labels, que nos pueden servir. Por ejemplo, una es date, siempre es German date, un segundo, label date short, que se va a encargar de hacernos una abreviatura casi siempre muy correcta de los meses. Por ejemplo, nos va a agregar el año solamente cuando hay cambio de año. Acá nos va a agregar las abreviaturas. Si yo, por ejemplo, aquí pongo esto cada año, por ejemplo, no sé, cada 4 meses, nos sigue funcionando más o menos bien. Cada 3 años, sigue funcionando. Cada año, sigue funcionando. Entonces, él se va a encargar de forma medianamente inteligente, arreglar el formato de las fechas para ustedes no me vieron, pero hice comillas con los dedos cuando dije eso, como si ustedes me vieran. Bueno, medianamente inteligente para cuando eh, trabajamos con diferentes formatos. Entonces, esta función trabaja genial. Ahora, ¿qué no recomiendo hacer? Y como siempre, esto es una sugerencia, nada de esto es una ley, nada de esto es una ley. Que he visto que es muy común que esto no se puede leer así y entonces una forma de resolverlo es, por ejemplo, axis.text.x element text angle 90. Es dar la vuelta. Y sí, es cierto, el problema resuelto. El texto ahora se puede leer bien. Ahora, es bastante incómodo para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, tenemos esta Profe, opción. ¿Sí? Adelante. profe, es que verás que ahí es donde yo me enredo, porque, ¿por qué ahí sí van en el tema y no en el scale? Eso me Ok, enreda un poco. ajá, muy buena pregunta. Ajá. Porque cualquier cosa que tenga que ver con, por ejemplo, rotar el texto, moverlo hacia un lado, moverlo hacia el otro, ponerlo más negrita, ponerlo más claro, eso va a ser asunto del tema. Entonces, por ejemplo, acá, el darle la vuelta al texto, o sea, no dibujarlo como viene, sino darle la vuelta, eso se hace en el tema. Porque esto sería un atributo del texto, mientras que acá lo que estamos viendo es como cómo se calcula antes de que se dibuje el texto. Ok. Pero sí es cierto que puede ser bastante confuso. No es algo no es muy intuitivo. Eso tiene razón. Entonces tenemos diferentes formas de resolverlo. Esta es una, yo nunca he sido fan de esa, pero también sepan que se puede hacer. Otra es jugar con el formato del texto hasta que tengamos un texto que se pueda leer mejor. Entonces todas esas cosas las controlamos directamente desde las escalas. Profe, perdón,
otra Adelante, vez. adelante. Digamos, en esa que usted, digamos que, y si uno no le puede decir ponga, no sé, cada 3 o cada 2 el mes. Me explico, como no todos los meses, sino cada 2 o cada 3 o algo así, no sé. Mm, sí, acá lo puedo definir, por ejemplo, vamos a poner aquí de nuevo esto. Por ejemplo, que yo le digo, quiero que sea cada 4 meses. Ajá, Vamos a ver si me lo ok. pone. Ahí está, ya encontré, no sé, cada 9 meses. Ajá, O cada 2 meses. Ay, ya va a quedar muy feo, pero cada 3 meses. Entonces, la idea es que yo aquí puedo jugar con, eh, incluso como otras cosas más medio extrañas. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle que sea cada, no sé, 40 semanas. Bueno, entonces acá yo puedo jugar con el intervalo que yo quiera y la idea es intentar encontrar uno que se pueda leer, porque nuestro, es mejor un gráfico incompleto que se puede leer que un gráfico completo que no se entiende. Eso creo que siempre lo he creído. Entonces es cierto que yo pues, estoy quitando información del gráfico, sí, pero si lo estoy haciendo para que el gráfico se pueda entender, ese gráfico dice más que uno que tiene la información completa, pero no entiende porque no se puede leer, porque hay demasiadas cosas, o el texto no se deja leer, o se corta, o... Entonces aquí podemos jugar hasta que encontremos algo que nosotros digamos que más o menos hace que se pueda entender la información que hay acá. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Entonces vamos a ver que, bueno, esas son las escalas que tenemos. Hay un par más ahí, pero no vamos a usar tanto, o no son tan usadas. ¿Y para qué vamos a usar las escalas? Bueno, vamos a usar las escalas para intentar que nuestro gráfico se entienda. Entonces, hay algunos consejos que podemos seguir a la hora de eso. Por ejemplo, uno es este, enfocarnos en el mensaje. Hay, normalmente cuando uno hace un gráfico tiene como dos corrientes, ¿verdad? O uno puede dar su opinión al respecto. Pasa mucho, por ejemplo, en algo que es más periodístico. O, por ejemplo, uno no puede dar su opinión y tiene que intentar ser imparcial dentro de las posibilidades de todos, ¿verdad? Aunque siempre es muy difícil. Si yo ya tengo claro cuál es el mensaje del gráfico, es mejor que se lo dé masticado a la gente. ¿Ok? Yo podría darles este gráfico e intentar eh, que ellos lleguen a la misma conclusión que yo llegué. Pero si yo ya tengo un mensaje claro, es mejor que se los dé tal como está. Es decir, desde el título yo les voy diciendo eh, que, por ejemplo, acá los pingüinos pueden identificarse perfectamente qué grupo son, solo por cuánto mide esto. ¿Ok? Acá hago todo el énfasis posible en que sí yo puedo diferenciar los diferentes tipos de pingüinos solo por el largo y el alto del pico. Porque esa es la conclusión a la que yo quería llegar acá. Si yo con mis gráficos llego a la conclusión de que la tasa de homicidio subió, a lo mejor el título que tengo que colocar es aumento de la tasa de homicidios. Porque puede que una persona que no tenga tanta instrucción en el tema, que lea el gráfico y no entienda de qué se trata. Ahora, eso depende de qué tanta libertad tengo yo para influir en el gráfico. Depende del contexto, se va a considerar más correcto o menos correcto. Después, otra cosa que nos puede ayudar un montón, la jerarquía visual. ¿Qué es la jerarquía visual? Cuando yo entro a un gráfico, a una imagen, por ejemplo, las aplicaciones o las plataformas como Netflix son expertas en esto. De hecho, no saben que continuamente cambian las portadas de las series o las películas para ver cuál funciona mejor. Entonces, justamente la jerarquía visual de un gráfico es
¿Cómo guío yo la vista o el proceso de lectura de la persona que entra al gráfico? Por ejemplo, acá, yo creo que lo que más me llama la atención es este punto, ¿verdad? No sé por dónde empezar a leer. Y supongo que yo vería esto y después digo que por el título, ¿verdad? Después saltaría por acá, intentar ver qué hay, pero no tengo muy claro exactamente qué tengo que hacer. Por ejemplo, yo podría, ok, y tengo tal vez algo un poquito más claro. Yo quiero hablar acerca de que los pingüinos papúa son más gordos que todos los demás pingüinos. Entonces, comencemos por decir que los pingüinos papúa son considerablemente más pesados. Ya ahí tengo una afirmación. ¿Y la gente por dónde va a empezar a leer? ¿A dónde cae la vista? Probablemente acá o acá, que son dos lugares en donde yo estoy dejando claro que lo que quiero que todo el mundo sepa es que está pasando esto. Después ya doy más detalles y después aquí puedo agregar anotaciones dentro del gráfico. Esto agregar anotaciones dentro del gráfico también depende de si lo tengo permitido en el contexto en el que estoy, ¿verdad? Pero al menos acá, cuando alguien entra al gráfico, sabe que tiene que empezar por aquí. Y acá le estoy dando la información de qué es lo que está viendo abajo, porque también yo no sé, sobre todo este tipo de gráficos, yo no sé el nivel de formación de la persona que lo está leyendo. Pero con estas anotaciones, acá tengo el peso, tengo el título, la persona puede que se sienta más informada o vea el gráfico y entienda qué está pasando. Ahora, ¿es obligatorio? No, son recomendaciones. Segundo, bueno, tercero en realidad, la legibilidad. Aunque la legibilidad es un concepto súper abstracto, de hecho un sociólogo mexicano que dice que lo que es legible es a lo que uno está, las cosas con las que uno está socializado. El ejemplo que pone es muy gracioso, porque dice que, bueno, qué chistoso que todos los niños en China desde muy chiquitos ya hablen mandarín. Evidentemente, uno entiende las cosas con las que el idioma con el que crece. Es un absurdo, pero tiene sentido. Los gráficos a los que nosotros estamos acostumbrados son los gráficos que sabemos leer. Por eso yo siempre les digo, cásense con los gráficos de barras, líneas y puntos. Sobre todo si van a ser gráficos que van a leer personas no expertas en el tema. Que si ya estamos, no sé, publicando un artículo científico, hagan el gráfico que ustedes quieran, ¿verdad? Con todas las técnicas y locuras que se les ocurran. Pero, exactamente, leer gráficos es muy complicado y requiere formación. Entonces, ¿qué es un gráfico legible? Los gráficos que todo el mundo alguna vez ha visto en el periódico. Que yo creo que el ciudadano promedio lee gráficos en campañas electorales, ¿verdad? Que es las encuestas electorales, que es como las pocas veces que salen gráficos en la televisión y en los periódicos. ¿Y qué son esos gráficos? Gráficos de barras. Entonces, eso es una parte de la legibilidad que no vamos a ver mucho acá, pero que tiene que ver eso con las cosas con las que yo estoy socializado son las que yo puedo identificar como legibles. Igual pasa, no hay una letra que sea más legible que otra, solo hay letras de uso común y letras extrañas, por decirlo de alguna manera. Pero acá también tenemos en el concepto de legibilidad que literalmente esto no lo podemos leer porque no está pensado para que yo lo lea acá. A lo mejor la persona que está diseñando esto, y lo digo porque a mí me ha pasado, yo trabajo con monitores muy grandes, siempre me acostumbré a eso y de ahí entonces siempre he trabajado con monitores muy grandes. Entonces, claro, yo lo leo perfecto, pero después cuando lo exporto y lo mando a un documento, ya esto en el documento se ve así, ¿verdad? ¿Quién ve esto? O pasa mucho que en mi monitor, con el brillo que yo tengo o la calidad del monitor, los colores se ven bien. Y después resulta que uno abre esto desde una portátil más viejita y los colores se ven extraños, se ven raros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Procurar un tamaño de letra que se pueda ver bien. No es obligatorio, pero las etiquetas o lo que yo quiero que se pueda leer, igual puedo usar negritas, puedo usar diferentes tipografías, puedo jugar un poco para que el gráfico se pueda leer lo mejor posible. Sobre todo cosas como la tipografía, que no salgamos con una cosa, ¿verdad? Un gráfico en cursiva, por ejemplo, que ya nadie lee cursiva.
Entonces intentemos una tipografía que sea bastante sencilla de leer, un tamaño correcto para la mayoría de los dispositivos y después con eso podemos ir haciendo mejores. Pero sobre todo cosas como que se pueda leer y que tenga la resolución suficiente para poder leerse. Que eso es otra cosa que se ve mucho. Gráficos que son tal vez un recorte de otra cosa y se ven extraños. Hay que tener cuidado con eso. Y otra, esta tampoco es obligatoria, nada es obligatorio, pero esta es interesante. Y es la coherencia visual. Me explico. A veces pasa que, y me ha pasado un montón de veces, uno está haciendo un documento con otras personas. Entonces, las convenciones de color que se usan no tienen sentido. O a cada persona le encargamos un gráfico, entonces cada quien hace un gráfico y terminamos con 5 o 6 estilos de gráficos diferentes que rompen la idea de cuando alguien está leyendo algo, ¿verdad? Pues que si todo habla de homicidios, entonces yo tal vez debería tener una convención de color que me dice para qué estoy usando el rojo, ¿verdad? Para qué estoy usando el verde, para que no haya justamente una persona acaba de entender un gráfico y en el siguiente gráfico el rojo significa otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Siguiendo dentro del mismo contexto. Cuando son contextos diferentes, tiene sentido que sean diferentes, pero si yo estoy hablando de un mismo tema, tal vez intentar que aunque sean gráficos distintos, sigan la misma lógica de, el color se refiere a tal cosa, se refiere a tal grupo, se refiere a tal categoría. Ok, perfecto. Y bueno, y la última es que siempre intentemos que el uso del color tenga algún sentido. Que si voy a usarlo para diferenciar categorías, que el color me garantice que se pueden diferenciar esas categorías y también puedo usarlo para hacer énfasis en algo en específico. Pero siempre démosle ese repaso por lo menos al, al color de pensar, mira, estos colores, ¿para qué los estoy usando? Porque puede que en muchos casos, la verdad, quitarle el color al gráfico también ayude un montón a que se entienda mejor, a que sea más simple, a que después cuando eso lo terminen imprimiendo en blanco y negro se vea bien, que es una cosa muy difícil, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, hasta acá, ¿preguntas? Ok, perfecto. Entonces, esta semana voy a estar revisando los que me enviaron, los que no me han podido enviar la evaluación, no se preocupen, todavía la pueden mandar. Y recuerden agendar las sesiones, ¿ok? La idea es esta, igual ustedes me traen la idea de quiero hacer este gráfico, nos sentamos y la idea es eso, es ir repasando, con algunos ya hemos adelantado algunos de estos temas de las escalas, pero la idea es ir repasando y a punta de escribir gráficos es que uno aprende a escribir gráficos. Es redundante, pero es así. Entonces, vamos a ver si hay consultas, vamos a ver aquí un par de minutos y si no, estaremos terminando por esta semana. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, bueno, eso sería por el contenido de esta semana. Nos vemos en las sesiones de consultas y si no, entonces el próximo martes. Muy buenas noches a todos. Perfecto, gracias, buenas noches.